Quiero que usted busque conmigo, por favor, el libro de Mateo, capítulo 19, verso 16. Dice la palabra lo siguiente. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Y él le preguntó: ¿cuáles? Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y Jesús le respondió: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, les resultará más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: quiero hacer un paréntesis aquí para explicar algo. Jesús estaba tratando de exponer un punto en donde él le decía que al rico se le iba a hacer casi imposible poder entrar en el reino de los cielos. Esto puso a los discípulos en una posición difícil, o como yo le titulé a este mensaje, entre la espada y la pared. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían en ese tiempo que si había alguien que podía hacer buenas obras, era una persona adinerada. Segundo, ellos entendían que el que era adinerado porque contaba con el favor de Dios y por lo tanto estaba bien delante de Dios. Pero Jesús viene y literalmente les rompe el molde, le mata a la vaca sagrada y lo pone en una posición difícil, porque ellos dicen: nosotros no somos personas adineradas, nosotros no somos personas ricas, y tú estás diciendo que el que nosotros consideramos que es mejor a nosotros delante de ti no se puede salvar. ¿Y entonces nosotros qué? Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Para dónde nosotros vamos si es así con ese? Y mira lo que dice. Al oír esto, los discípulos, 19:25, al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús le contestó: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, mas para Dios, diga conmigo, para Dios todo es posible. Mira nosotros lo que hemos dejado, le dijeron los discípulos a Cristo, por seguirte. ¿Y qué ganamos con eso? Lo hemos abandonado todo por seguirte. ¿Y qué nosotros ganamos con eso? Y le dice Jesús: les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primero. Aleluya. Este verso es bien fuerte porque nos pone a nosotros en una encrucijada, o como yo le diría, entre la espada y la pared. La razón por la que yo digo que esto nos pone en esta posición, le voy a explicar por qué es. Este joven rico tenía
una actitud buena. Él tenía buenas obras. Él inclusive, recuerden que era un joven, muy probablemente, o creo que es así, es de la cultura judía. Por lo tanto, lo que ellos creían era en la ley y en que las acciones eran las que llevaban al hombre a poder estar delante de Dios. Por lo tanto, ellos cuando cometían pecado, hacían sacrificio, entre otras cosas, y comenzaban a vivir la vida de esa manera. Ellos tenían una manera de decir ojo por ojo, diente por diente, y si metían la parta, mataban sacaban la ofrenda que le correspondía y la llevaban, y sus pecados eran borrados, eran eliminados. Pero pasa algo. Cuando este joven viene delante de Jesús, yo le dije que él tenía buenos hábitos. Dice el libro de Lucas, hablando de la misma historia, que desde muy joven él hacía todas estas cosas. Ustedes saben que él le dijo a Jesús en la lectura de que él había ya hecho esos mandamientos, de que él lo llevaba al pie de la letra. Por lo tanto, él se sentía que él estaba bien delante de Dios. Porque él decía, mira, yo no ando matando, yo no ando robando, yo no le ando mirando a la mujer al otro, yo estoy tranquilo, yo estoy bien. Pero créame que la palabra no se equivoca cuando dice que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir que de alguna u otra manera nosotros tenemos la tendencia de fallarle a Dios, aunque él se sentía que él no le había fallado a Dios, aunque él se sentía que él llevaba la vida de la manera correcta. Él tenía la capacidad de llevar una de las mejores ofrendas porque era rico. Él tenía la capacidad de vivir una vida al parecer bien, inclusive sus buenos hábitos de no hacer las cosas que le desagradaban a Dios también le funcionaron en la vida. Yo quiero decirle, detrás de la obediencia hay bendición. Voy a volverlo a decir. Yo espero que usted diga amén por fuerte y le voy a explicar más fuerte y le voy a explicar por qué. Detrás de la obediencia hay bendición. Cuando usted sigue las instrucciones, es imposible que usted falle si usted siguió las instrucciones al pie de la letra. Lo que quiere decir que si la Biblia dice que te va a ir bien al hacer esas cosas, te va a ir bien al hacer esas cosas. No hay pérdida en esa vuelta. Usted sigue el GPS y el GPS lo va a llevar a donde usted necesita llegar, pero necesita seguir ¿qué? Las instrucciones. Y aunque no le estoy hablando de eso, se lo digo porque el corazón del joven de querer caminar bien, porque él tenía una pregunta en su vida. Él decía, Señor, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Era un muchachito que estaba mirando las cosas hacia adelante. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten así o tienen la capacidad quizá de poder preguntarse preguntas que afectan su futuro. Todo lo que él hacía en el momento estaba hecho para reflejar su futuro. Él era joven, lo que quiere decir que todavía, humanamente hablando, por los cálculos que uno le pueda sacar, no le tocaba irse de este mundo. Pero oye lo que él estaba pensando. Miren, agarren lo bueno. ¿Oyeron? Agarren lo bueno y desechen lo malo. ¿Qué estaba pensando él? ¿Qué puedo hacer para yo obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para que me vaya bien en la vida? ¿Qué puedo hacer para, en vez de caminar en pobreza, caminar en riqueza? ¿Qué puedo hacer para, en vez de estar lejos de Dios, estar cerca de Dios? ¿Qué puedo hacer para que mi familia esté en un mejor lugar en vez de estar en un mal lugar? ¿Qué puedo hacer para que el pleito que se da todos los días por la mañana se termine? ¿Qué puedo hacer para que no se me sigan saliendo las finanzas por el drenaje, que no sé dónde queda ese hoyito, pero hay un lugar por donde las finanzas se me desaparecen? Al final de mes me quedo sin nada. Él estaba haciendo preguntas que, aunque tenía que aplicarla en su presente, iban a afectar, vamos, ayúdeme, su futuro. Iban a afectar su futuro. Era bueno lo que él estaba haciendo. Era bueno que él estaba tratando de identificar de qué manera él podía ser salvo. Y Jesús todavía no le dice nada. Él le hace una referencia en cuanto a las creencias que él tenía, en donde él se refiere a las leyes y le dice las que él tenía que corresponder. Pero yo no sé si usted se dio cuenta que Jesús le dice la siguiente. Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y termina diciendo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora dice la Biblia
que cuando Jesús le pidió que vendiera todo lo que tenía para entregárselo a los pobres y que lo siguiera a él, ¿qué dice la palabra que él hizo? Se entristeció porque tenía muchas riquezas. Lo que quiere decir que su amor por el prójimo no era tan grande como él pensaba. Su amor por el prójimo no era tan grande como él pensaba. El tener amor por el prójimo es querer ver al otro igual que como tú quieres verte a ti mismo. Por lo tanto, te impide dañar al otro o verlo sufriendo y tú quedarte con las manos cruzadas. El amor al prójimo, yo creo que son una de esas cosas que uno tiene que desarrollar, que uno tiene que practicar cada día y pensar: el darle la espalda a esta persona demuestra amor de mi parte. El comportarme de esta manera demuestra amor de mi parte. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús había dicho más para adelante que para un rico se le iba a ser imposible entrar al reino de los cielos, casi imposible entrar al reino de los cielos por su condición. Pero oiga, ¿qué pasa? Jesús dio esa respuesta de acuerdo a la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley era la que se daba por medio de las obras. Si tú querías estar con Dios, pues tú tenías que ser perfecto con tus obras. Pero en la gracia, diga conmigo, la gracia, Jesucristo pagó un precio para que la ley ya no tenga poder sobre ti. Para que las equivocaciones de la vida ya no sean la razón por la que dejes de llegar a su trono, por la que dejes de llegar al cielo. Dios, a través de la ley, le mostró al hombre que es imposible que un ser humano llegue a Dios tratando por sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque aunque ese joven pensaba que lo tenía todo arregladito, básicamente le estaba preguntando a Jesús: Jesús, ¿cuándo nos vamos para el cielo? Él le preguntó que qué le faltaba, pero ya en su mente él decía que no le faltaba nada. Dijo: yo no, todo eso yo lo he hecho. ¿Quieres seguir preguntándome? Dime todas las otras leyes que las 560 y pico leyes, yo te la voy a recitar y te voy a decir dónde yo estoy bien con eso. Pero cuando Jesús viene y le dice, bacano, vaya y véndase lo suyo, déselo a los pobres y venga y sígame, le bajó la cabeza. Le bajó la cabeza. O sea que Jesús lo puso entre la espada y la pared. Lo puso a pensar verdaderamente a qué le daba el valor en su vida. Comenzó a ponerlo a pensar qué es lo que verdaderamente tú andas persiguiendo. Y dice no solamente que él se entristeció, dice que se fue. Dijo: esta salvación no me conviene, porque todo esto que yo me requete sudado, Dios me está diciendo que lo abandone. Y yo te voy a decir algo: cuando Dios nos pone entre la espada y la pared, entre Él y las cosas que tenemos que abandonar, ¿cómo reaccionamos? Hay personas que no se le quieren acercar a Jesús, que no vienen a la iglesia porque tienen temor de que Dios les pida lo que a Él le pertenece. Tienen temor de que Dios le pida lo que a Él le pertenece. Si Dios te pide tu familia, a Él le pertenece. Si Dios te pide tu finanza, a Él le pertenece. Si Dios te pide tu negocio, o si Dios te pide tu trabajo, si Dios te pide algo que tienes, que se lo entregues, a Él le pertenece. Amén. Pero Él no te deja, yo quiero que usted sepa, Él no te deja sin recompensa. En ningún momento Jesús le dijo a él que las cosas iban a quedar así. Véndelo, dáselo al pobre y sígueme. Miren, solamente conseguir a Jesús tenía él muchísimo para ganar. ¿Por qué? Porque Jesús le acababa de responder la pregunta que al principio él vino a hacer: ¿qué debo de hacer para tener mi salvación? Él dijo: mira, para que sea perfecto en cuestiones humanas, porque ya tú eres un muchacho bueno, ya tú me estás diciendo que las leyes tú las cumples y caminas bien.
Mucha gente se siente tan bien que ni busca de Dios, porque según ellos viven una vida que Dios tiene que recibirlo sí o sí en el cielo. Yo quiero que usted sepa que por bueno que sea una persona, si no tiene a Cristo, que no se vista, que no va. Sorry, no me alegro por eso, pero es una realidad bíblica. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Lo que quiere decir que el aceptar a Jesucristo es la única manera de accesar al cielo, ¿verdad que sí? Y si queremos accesar al cielo, necesitamos aprender a abandonar todo lo que puede convertirse en un bagaje que te impida llegar a Dios. Amén. Y por eso esto es tan importante y por eso es tan interesante, porque ¿qué es lo que te impide decirle que sí full a Jesús y decirle que no a las demás cosas? Quiero leer esta parte que era la que le estaba explicando para que usted tenga una idea. Verso 19-21 de Mateo. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahora miren qué bueno es Jesús. Lea conmigo ahí, juntos. Y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Lo estaba dejando Jesús pelado. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque no iba a tener quizás los recursos de la tierra, pero como iba a estar con Jesús, ¿tú crees que le iba a faltar algo? No le iba a faltar nada. ¿Sabrá Dios si Dios quería volverle uno de los apóstoles? Oh my God. Usted no sabe la recompensa que tiene Dios para aquellos que se ganan un alma. Usted no sabe que para Dios una vida es más valiosa que cualquier cosa que puedas lograr en este mundo. Por lo tanto, si vas a hacer algo, asegúrate que lo primero sea asegurarte que alguien conozca de Dios. Que no suelte a Dios, que no abandones a Dios. Por eso Dios no quiere que nadie haga a sus pequeñitos tropezar, porque a Dios le duele una vida que se aleja de Él después que se acercó. Amén. Para Dios es muy valioso el ganarse un alma. Por lo tanto, Jesús le estaba diciendo: ven, sígueme. Sabrá Dios la bendición que había detrás de dejar esas cosas que lo ataban ¿a qué? Al mundo. De dejar esas cosas que lo ataban ¿a qué? A la vanidad. A lo que él pensaba que era la aprobación. Yo me imagino que a él lo elogiaban por lo que tenía. Lo elogiaban por lo que tenía. Decía: oye, tú estás bien con Dios, entre los judíos. Pero Jesús decía: tú me necesitas a mí para que puedas accesar al cielo que estás pidiendo. Porque en cuestión, escuche bien, en cuestión de ley estás mal. ¿Por qué? Porque mientras tenga, nunca vas a poder cumplir a su totalidad el mandamiento de el prójimo. Una persona que ama al prójimo como a sí mismo es una persona que lo da todo por ver a otro bien. Y eso no es fácil. No se lo voy a pintar bonito, porque eso no es fácil. Eso es un reto. Eso es un reto. Si a nosotros nos gusta a veces, en vez de hacerle un favor a alguien, quedarnos en la casa viendo televisión, calcule usted si fuese entregarle todo lo que a nosotros nos ha costado el sudor de nuestra frente. Amén. Pero Dios entendía la debilidad humana y Él entiende la condición de nosotros. Por lo tanto, Él dijo: si se van a salvar, necesito proveer un plan diferente. Y ahí entró la cruz. Y a través de la cruz, Dios los hace usted acepto, justificado delante de Dios, para que usted hoy en día pueda tener el lujo de perseguir algunas cosas sin que le cueste lo más importante, que es su salvación. Pero tiene a Jesús. Ahora que tienes a Jesús, ¿cómo debe de ser nuestra manera de comportarnos? Ahora que tenemos al Señor, ¿cómo debe de ser nuestra manera de vivir? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de caminar?
Eso es algo importante. Y tú sabes cómo se descubre la respuesta a estas cosas cuando estás dispuesto a seguir a Jesús. Ya quizás Jesús a ti no te está pidiendo. Yo quiero que usted sepa que el caso de él fue un caso aislado. No es que Dios a todo el que tiene dinero le dice suelta lo que tiene para que me siga. Eso no es bíblico. Eso no piense que es así. No es eso lo que le estoy enseñando. Lo que le estoy enseñando es que Jesús es más importante que lo que puedas tener y lo que hayas logrado. Que Jesús es más importante que lo que piensas que has hecho bueno en la vida. Él es más importante y cuando lo tienes a Él no te hace falta nada. Ahora, cuando Jesús le hace esta petición a Él, Jesús no está tratando de setear un ejemplo. Jesús le estaba dando una oportunidad genuina de que Él no se perdiera por un disparate aquí en la tierra, por una pequeñez aquí en la tierra. El tener no nos garantiza nada. Ahora, el tener a Dios nos los garantiza todo. Y el Señor le dijo que le diera eso a los pobres, pero Él tenía un tesoro en el cielo para Él. Sus obras aquí en la tierra constituirán un tesoro allá en el cielo. Lo que hagas aquí para Dios y para sus hijos, Dios lo va a recompensar allá arriba en grande. Amén. Por lo tanto, no piense que el darle a Dios su tiempo, finanzas, recursos, lo que sea que usted ponga en la mano de Dios, tiene recompensa allá arriba. Es más, dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios. El Señor le estaba pidiendo no que entregara, sino que le prestara de algo que Él mismo le había dado, porque Él dijo, véndelo y dáselo a los pobres. Le estaba diciendo, por un tiempo yo te lo mando ahorita. Sea aquí o sea allá arriba, solo Dios sabe lo que a ti te conviene. Y para poder caminar nosotros en el Espíritu y que ese aceite en nosotros que hablaba el pastor la semana pasada se llene, nosotros tenemos que aprender a escucharlo y ver lo que Dios requiere de nosotros. Recuerde que usted ha sido llamado a algo más grande y es el llamado que Jesús le estaba estableciendo a este joven rico. Le estaba diciendo, sé que tienes mucho, que has logrado muchas cosas, pero te hace falta algo que es muy importante y ese soy yo. Ese es Jesucristo. Y por eso deberíamos de preguntarnos, si Dios te pusiera entre la espada y la pared, si como Abraham Dios te pidiera a tu Isaac. Isaac fue una promesa de Dios, el hijo de Abraham, su promesa, y fue Dios que se lo dio. Pero en un momento Dios se lo pidió. Y Abraham, gracias a Dios, le creyó a Dios y dijo, si Dios lo está pidiendo, fue el que me lo dio, yo se lo voy a entregar. ¿Qué es eso valioso que te has costado tanto, que te da estatus, que te da carácter, que sientes que es lo que define tu vida? Que quizá Dios te pueda pedir en los próximos meses, años, semanas, quizás hoy. ¿Qué es eso que tienes que cambiar, que tienes que hacer diferente, que va a asegurarse de mostrarle a Dios que verdaderamente lo estás poniendo a Él primero? Tú sabes, cuando yo leía esto, cuando meditaba en esto esta mañana, ¿qué me decía Dios? Que cuando nosotros somos capaces de rendirnos y cargar nuestra cruz, verdaderamente le estamos dando el primer lugar a Dios. Y yo sé que nosotros queremos eso. Es un deseo de nuestro corazón darle el primer lugar, buscarlo cada semana, acercarnos más a Él. Pero tenemos que aprender a ser sensibles. Mire, olvídese de las hazañas del hombre. Haga lo que Dios le pida que haga. Amén. Póngase de pie. Vuelvo y le explico esto. Cuando Jesús hace la referencia de que para el rico era más difícil salvarse y los discípulos lo miraron de esa manera, Jesús le da una respuesta bien importante y Él le explica a los discípulos que Él nunca quiso decir que era que se iban a perder de todo.
Él dijo, si me tienen a mí, el que por mi causa haga todas estas cosas, que se prepare porque recibirá 100 veces más. Dios mío, a la gente le encanta ese número. Imagínate que usted, lo que yo le decía ahorita, si usted pone en el mundo, en lo natural, usted pone un peso y usted quizá coseche un peso. Si lo deja en el banco no le dan nada, las gracias por dejarlo ahí. Si usted invierte un peso no puede ver mucho, pero si Dios te dice, mira, uno que inviertas acá, algo que sacrifiques acá, yo te lo devolveré 100 veces más cuando esté en el trono. Y ya le está en el trono, by the way, para que no sabía. Ya le está en el trono. Dígale que está a su lado, diga, wow, eso suena bien. Eso suena bien. Amén. Yo le estoy diciendo a usted, todo lo que usted haga para el Señor, Dios se lo recompensará con creces. Y por favor, sáquese la idea de verlo aquí en la tierra. Yo he visto a Dios hacer tanto por mí que yo siento que yo le debo a Él, no que Él me debe a mí. No, ya yo perdí la cuenta y yo estoy seguro que no importa lo mucho que yo diezme o ofrende, yo nunca voy a sobrepasar lo que Dios ha hecho por mí. Yo se lo digo claro, ya yo hice el cálculo y ya perdí la cuenta. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros tenemos que aprender a entender que Dios es más grande que lo que nosotros poseemos, sea tiempo, dinero, lo que sea. Dios es más grande que todas estas cosas. Y cuando tú lo tienes a Él, no te hace falta nada. Amén. Mire lo que le dice Jesús. Yo les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, la renovación es hacer algo de nuevo. Como cuando uno renueva una casa, uno la pone como uno la quiere de verdad. En la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, ¿quiénes? Diga conmigo, nosotros los que estamos siguiendo al Señor. Ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa, ¿por su qué? Por su causa. ¿Cuál es su causa? Es su obra, es su reino. El que por su causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará. No solamente recibirá 100 veces más, sino que heredará ¿qué? La vida eterna. ¿Por dónde empezó la interacción del joven rico? Por el deseo muy bueno que tenía él de asegurar su vida eterna. Y Jesús le dio la respuesta. Pero también le dijo a los discípulos, dejen de llenarse los ojos con las cantidades, con las capacidades. No se llenen los ojos con eso. Llénense los ojos con el que usted tiene, mi persona, con usted. Y eso le asegura la inversión en los cielos, pero también le asegura su vida eterna. ¿Qué queremos sobre todas las cosas? La vida eterna. Siga creciendo, siga logrando, siga invirtiendo, siga ganando, siga avanzando en la vida. Pero cuando Dios le haga una petición, no se la niegue, porque Dios le está dando una oportunidad para invertir en el lugar correcto. Amén. Vuelvo y les repito, no estoy hablando de dinero. ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que abandonar? Las excusas, la apatía, la criticadera, el enojo, el perdón. Cuando Dios le dice a una persona, perdona a alguien, le dice, mira, si yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar a otro? Yo sé que te hicieron daño, que te marcaron, que te hirieron, que te clavaron 10 cuchillos, no uno, un machete también. Pero te sientes mal, eso duele. Y yo sé que eso duele porque Jesús lo pasó. Dice que sus discípulos toditos
Salieron corriendo y lo abandonaron. Solo Juan creo que fue que se quedó con él. Jesús sabe lo que es traición. Jesús sabe lo que es sentirte que lo poco que tienes que entregarlo y no sabes qué hacer. Jesús sabe que quizá Dios te está exigiendo algo. Solo Dios sabe, pero Jesús sabe lo que es eso. Inclusive Jesús padeció por eso. Cuando Jesús le tocó entregar su vida, y ya con esto sí termino. Cuando Jesús le tocó entregar su vida, dice que él fue al monte de Getsemaní y comenzó a llorar y le dijo: papá, si es tu voluntad, esta copa pasa de mí. ¿Qué quiso decir? Esto que me está pidiendo es mucho. Esto que me está pidiendo es doloroso. Ya yo sé lo que me va a pasar. Ya yo sé cómo me van a latigar. Ya yo sé cómo me van a poner desnudo en una cruz ahí para que se burlen de mí. Yo sé lo que va a pasar, Señor. Yo no quiero pasar por eso. Pero créame, todo sacrificio con Dios, casa, hermanos, padres, todo lo que Jesús mencionó, todo sacrificio que hagas para el Señor va a tener una recompensa multiplicada. Y no solamente eso, te va a garantizar la salvación. Amén. Porque tienes a Jesús, ¿ok? No es un intercambio, es una inversión. Y es una decisión de creerle a Él primero y de ponerlo a Él primero. Amén. Gloria a Dios. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dice el verso 30, pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. ¿Qué quiere decir esto? A veces nosotros pensamos que la vida va en el orden de mayor a menor. El que llegó más rápido o el que llegó primero o el que tiene más, el que ha logrado más. Vemos lo físico y pensamos que lo es todo. Pero el que tiene a Cristo a veces parece que va en pérdida y en realidad va en ganancia. Porque lo que cargas tú no se puede ver con los ojos terrenales, pero sí se puede ver en los ojos espirituales. No se puede ver y quizás no es reconocido por la tierra, pero sí es reconocido por el reino de Dios. Hay muchos aquí afuera que te catalogarán de cualquier cosa, pero Dios en su cielo, los ángeles que son más grandes que el ser humano, hablan de nosotros con respeto y honra por todo lo que Dios ha visto que ha hecho por su reino. Amén. Yo quiero que usted ore conmigo y le diga: Señor Jesús, vamos todos juntos. Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes a elegirte a ti. Si algún día nos encontramos entre la espada y la pared, y esas decisiones son diarias, necesitamos tus fuerzas, necesitamos tu sabiduría y necesitamos tu dirección. Ayúdanos a que podamos caminar de la mano contigo hasta lograr obtener la recompensa que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Denle un aplauso fuerte a Dios.